Durante los últimos años se está popularizando un género que está inundando todas las redes sociales, los incrementales. Ahora todos son incrementales. ¡Viva la dopamina! Seguro que son súper entretenidos, súper interesantes, con una narrativa espléndida. Me quedo completamente quieto, no me muevo. Exacto, intenta matar lo que puedas. Sí. Pero si el endgame de estos juegos va en automático, si el objetivo es no jugar... ¡Me valió valiente verga! A ver, mi problema con los incrementales es que juegan ellos contigo más que tú con ellos. Desbordan dopamina, sí, pero sin ningún fin más que aumentar un número en pantalla. Y aunque la dopamina no significa que algo sea divertido, sí consigue que queramos seguir jugando. Pero, ¿y si esto es la cima de la diversión en los videojuegos? Digo yo que habrá algún motivo para que ahora los streamers parezcan querer sacarse el platino de todos los incrementales que se publican. Voy a hacer un récord mundial. Como bien hemos dicho en la intro, en los últimos años se ha popularizado este género, en el que parece que uno tiene el objetivo de conseguir recursos sin tocar ni un solo botón, derrotar enemigos sin ni siquiera atacar, y llegar a un punto en el que jugar activamente puede hacer que tu partida sea menos eficiente. Y ojo, que esto es importante. Yo tenía pensado seguir indagando en el terror como mecánica, pero últimamente estos juegos aparecen por todas partes. Y hay algo que realmente me preocupa, que quizás su éxito no tenga demasiado que ver con los videojuegos, quizás tenga que ver con nosotros. Vayamos al inicio de esta epidemia. Vampire Survivors, no porque inventase este tipo de juego. Antes ya existía Magic Survival, un título para móviles que sirvió como una de sus principales inspiraciones. Y mucho antes de ambos, llevábamos años teniendo juegos incrementales, clickers e idle games, que funcionan parecido con nuestra mente. Pero Vampire Survivor consiguió sacar algunas de esas ideas en un territorio que parecía reservado a otra clase de videojuegos y ponerla delante de millones de jugadores. Al principio apenas ocurre nada. Caminas, tu personaje ataca, matas a un enemigo, luego a otro, recoges unas cuantas gemas, sube de nivel, el juego te ofrece varias mejoras, ahora tu arma hace un poco más de daño, continúas, consigues otra arma, los enemigos empiezan a ocupar prácticamente toda la pantalla y aquello que hace 20 minutos había sido una situación imposible, ahora desaparece en cuanto se acerca a tu personaje. Aquí ocurre algo bastante curioso. Cuanto más poderoso eres, menos tienes que jugar. Incluso puedes llegar al punto en el que moverte es prácticamente una irresponsabilidad. Básicamente porque se puede crashear el juego. El personaje se tiene que quedar quieto mientras alrededor comienzan a aparecer explosiones, proyectiles, números, gemas, cofres, partículas y miles de enemigos que mueren sin saber qué está ocurriendo exactamente. Estás mirando estadísticas, cuánto daño hace esta habilidad, cuántos enemigos has matado, cuánto dinero has conseguido, cuántos niveles has subido. En algún momento aquello ha dejado de parecer un juego de acción y se ha convertido en una hoja de Excel con efectos especiales. Y esta última parte es más importante de lo que parece, porque normalmente imaginamos que progresar en un videojuego significa aumentar nuestras posibilidades de interacción. Conseguimos una nueva habilidad, un arma, una mecánica, en definitiva aprendemos a hacer algo que antes no podemos hacer. Pero muchos juegos incrementales hacen exactamente lo contrario. Progresamos para dejar de hacer cosas. Y lo extraño es que funciona sorprendentemente bien, tanto que el éxito de Vampire Survivor ayudó a consolidar todo un género. Brotato, Hollow Stormen, Deep Rock Galaxy Survivor y muchos otros empezaron a explorar estructuras parecidas. Algunos cambiaron el combate, otros añadieron clases, objetos, sinergia, árboles de habilidades o sistemas propios. Primero tenemos que atacar, después conseguimos algo que ataca automáticamente. Primero recogemos recursos, después conseguimos algo que recoge los recursos por nosotros. Así con todo. Y finalmente nuestra función consiste en observar y decidir cómo hacerlo todavía más eficiente. Un estudio académico que analizó decenas de idle games describía precisamente esta transición como un desplazamiento desde jugar hacia planificar. El jugador no necesariamente desaparece, cambia de trabajo, deja de ser el operario y se convierte en el ingeniero. Y esto explica por qué reducir toda la popularidad de estos juegos a que nos gustan las lucecitas y los números sería quedarse bastante corto. Hay una satisfacción en construir algo que funciona, en encontrar una sinergia, en descubrir que dos habilidades aparentemente normales juntas producen algo absurdamente roto, en mirar una máquina que hace unos minutos necesitábamos nuestra atención y comprobar que ahora funciona completamente sola. El objetivo no es hacer más, a veces solamente consiste en conseguir que nosotros tengamos que hacer menos. Los idle games llevan esta idea todavía aún más al extremo. Existen juegos en los que una parte importante del progreso ocurre mientras no estamos jugando. Configuras algunas cosas, compras unas mejoras, cierras la aplicación y continúas con tu vida. Horas después vuelves, entonces compras una mejora que te hace que la siguiente vez obtengas todavía más recursos, así que vuelves a cerrar el juego. En circunstancias normales, dormir 8 horas significa perder 8 horas de nuestra vida. De repente acostarse temprano tiene beneficios económicos. Que conste que nunca he pensado antes de dormir en todos los recursos que iba a encontrarme por la mañana, Nunca.
Ahora me pregunto, ¿qué significa realmente progresar en un videojuego? Porque aumentar números no tiene nada de nuevo, llevamos haciéndolo décadas. En un RPG clásico podemos empezar con 5 puntos de fuerza y terminamos con 90. Podemos encontrar una espada que inicialmente hace 12 puntos de daño y tras mejorarla hace 200. Si derrotamos enemigos durante horas para conseguir experiencia, subimos de nivel y desbloqueamos habilidades que nos permiten derrotar enemigos más rápido. Este bucle empieza a ser sospechosamente parecido. Entonces, ¿qué diferencia un incremental de cualquier otro juego con progresión? La diferencia más importante está en cómo utiliza el tiempo. Me explico. En muchos RPGs, el progreso funciona como una consecuencia de algo. Has atravesado una mazmorra, has derrotado un enemigo, has completado una misión y después de todo eso subes de nivel. El número es importante, pero también representa lo que ha ocurrido antes. No nos alegra únicamente pasar del nivel 19 al 20, nos alegra todo aquello que significa haber llegado hasta allí. El esfuerzo crea la distancia entre nosotros y la recompensa. Es más, a más nos cueste subir de nivel, más mérito le damos a haber llegado hasta allí. Lo normal, pero en un incremental, esta distancia se comprime hasta dejarla prácticamente en cero. Matas, premio. Caminas, premio. Esperas, premio. Abres un cofre y adivina, premio. Premio, premio, premio. Empiezas siendo vulnerable y media hora después eres prácticamente un dios. No estamos simplemente recibiendo más recompensas, estamos viendo la curva completa de progresión reproducida a cámara rápida. Y quizá por eso terminar una partida y comenzar otra no resulta tan desagradable como debería. Acabamos de perderlo todo, pero sabemos que podemos volver a construirlo. Algunos incrementales llevan esta idea aún más lejos mediante una mecánica ya bastante conocida, el New Game Plus. Aquí es donde viene el reinicio. O sea, que Después de pasar horas o días acumulando recursos, el propio juego puede ofrecernos destruir prácticamente todo lo que hemos conseguido, volver al principio. A cambio, recibimos una mejora permanente, quizá un multiplicador, una mecánica que antes no existía y volvemos a empezar. Solo que aquello que antes tardó horas, ahora ocurre en minutos. Es como el incremental del incremental. Los primeros niveles pasan volando. Las mejoras que antes parecían importantes se convierten en simples trámites, hasta que alcanzamos otra vez una zona donde el progreso comienza a ralentizar y entonces volvemos a poder reiniciar. Es una solución bastante elegante a un problema que el género crea. Cuando aumentar deja de sentirse como un progreso porque las circunstancias se han vuelto absurdas, el juego puede devolvernos números pequeños. Algo parecido ocurre con las recompensas normales. Si cada enemigo de un RPG dejase caer una espada legendaria, estas espadas dejarían de ser importantes. Si cada habitación escondiese un secreto, encontrar una pared falsa dejaría de producirnos la sensación de haber encontrado algo excepcional, no porque las recompensas hayan empeorado. Básicamente es inflación pura y dura. Y esto no solamente aplica a los videojuegos, es parecido a utilizar el teléfono para conseguir que un niño deje de llorar. El teléfono puede entregarse como recompensa después de que haya hecho algo. En este caso existe una condición, una espera y finalmente una gratificación, pero también podemos entregárselo en el instante en el que aparece el aburrimiento. En ese caso ya no estamos utilizando el teléfono como una recompensa por haber hecho algo, sino que lo estamos utilizando para evitar que tenga que soportar que no está recibiendo ningún estímulo. Y aquí los videojuegos incrementales empiezan a parecerse a una cosa que aparentemente no tiene absolutamente nada que ver con ellos: el gambling. Bajo un doble o nada, gente. ¡Doble o nada, amigo! Estos dos sistemas utilizan recompensas frecuentes, produciendo efectos parecidos en el cerebro. Nuestro sistema de recompensa no se limita a reaccionar cuando conseguimos algo agradable, también aprende a predecirlo. Cuando una recompensa es distinta de aquello que esperábamos, aparece en lo que en neurociencia se denomina un error de predicción de recompensa. Esta diferencia sirve para actualizar nuestras expectativas. En los juegos de azar, la incertidumbre acerca de cuándo llega la recompensa forma parte del sistema. Las investigaciones sobre gambling llevan décadas estudiando cómo las recompensas impredecibles pueden mantener determinadas conductas, y algunos videojuegos utilizan estructuras que superficialmente se parecen bastante. No sabemos exactamente qué objeto aparecerá, no sabemos cuándo conseguiremos la build perfecta, no sabemos qué mejor aparecerán al subir de nivel, no sabemos si dentro del siguiente cofre estará aquello que necesitamos para terminar nuestra build. Resumiéndolo mucho, los videojuegos permiten construir algo que otros medios tienen muy difícil hacer, una experiencia que responde constantemente a nosotros. Puedes saber exactamente cuándo hemos matado a 100 enemigos, puedes saber que nos faltan 5 puntos de experiencia para subir de nivel, puede colocar la siguiente recompensa justo delante de ti o quitártela. Esto no convierte estas herramientas en algo malo, son parte de lo que hacen que los videojuegos sean videojuegos. El problema aparece cuando empezamos a diseñar alrededor de los estudios neurológicos sobre la dopamina. Antes bastaba con que el enemigo muriese, después añadimos una barra de vida,
luego un número indicando el daño, después el número podía cambiar de color si hacemos un crítico, luego podía hacerse más grande, podía temblar, podíamos añadir otro número indicando el combo, una barra indicando de cuándo podemos utilizar otra habilidad, otra barra debajo, un indicador de experiencia, una notificación de que hemos completado un desafío, un objeto que acaba de caer en el suelo, un sonido especial porque ese objeto tiene una rareza determinada y una flecha recordándonos que tenemos un punto de habilidad sin gastar. Ninguna de estas cosas es necesariamente un mal diseño. El feedback es fundamental para comprender las consecuencias de nuestras acciones, pero hay una diferencia entre recompensa y estimulación, y es importante separarlas. La hiperestimulación no tiene por qué significar únicamente luces, colores y sonido. También puede ser una acumulación constante de pequeñas decisiones, objetivos, anticipaciones, comprobaciones y progreso. Por eso nuestra hoja de Excel puede ser tan absorbente como una pantalla llena de explosiones. De hecho, cada vez hemos aprendido a representar mejor este progreso. Daño por segundo, experiencia, porcentaje completado, número de enemigos, rareza. Hemos pasado progresivamente de experimentar nuestro poder a poder medirlo. Y una vez que podemos medirlo, podemos optimizarlo. Ya no queremos simplemente sentir que una espada es más fuerte. Tenemos que comprobar que produce un 7,3% más de daño por segundo. Eliminamos una habilidad porque estadísticamente está perjudicando nuestra build. Transformamos nuestra forma de jugar en un problema matemático. La hoja de Excel ahora es, en cierta medida, parte del juego. Y los survivors son especialmente interesantes porque condensan todo esto. Ya no importa nuestra habilidad para esquivar un enemigo en concreto, importa la decisión que tomamos 10 minutos antes, la combinación que elegimos, la máquina que construimos. Estamos viendo las consecuencias de nuestras decisiones funcionando delante de nosotros. Y quizá por eso seguimos mirando. Queremos comprobar hasta dónde llega. 1 millón, 10 millones, 1000 millones. Una cifra concreta importa cada vez menos. Lo importante es que todavía exista otra cifra después. Y sería fácil pensar que todo esto es simplemente una moda dentro de los videojuegos, hasta que sacamos el teléfono. TikTok no necesita que veamos un vídeo durante 20 minutos. Necesita que estemos solamente unos segundos. Si ese vídeo no funciona, deslizamos y pasamos a otro. Si tampoco funciona, deslizamos y a otro. Después vas a Instagram, después a Short. El funcionamiento específico de cada plataforma es diferente, pero todas han conseguido reducir enormemente el coste de abandonar algo que no consigue interesarnos. No tenemos que elegir qué veremos después, no tenemos que buscarlo. Un movimiento del dedo existe una nueva oportunidad, otra persona, otro tema, otra canción, broma, historia, otra recompensa potencial. En ese sentido, un feed infinito y un incremental comparten una característica de diseño muy concreta. Siempre hay algo después. Ya empezamos a tener datos interesantes sobre lo que ocurre alrededor de este tipo de consumo. Investigaciones recientes utilizando electroencefalografía y pruebas de atención han encontrado asociaciones entre una mayor tendencia al uso problemático de vídeos cortos y diferencias relacionadas con el control ejecutivo, autocontrol y determinados procesos de atención. Esto nos demuestra que TikTok esté destruyendo directamente nuestra capacidad de atención. Pueden intervenir otras variables y buena parte de esta investigación todavía es reciente, pero sí tenemos motivos suficientes para estudiar qué ocurre cuando una parte considerable de nuestro entretenimiento empieza a construirse alrededor de estímulos extremadamente breves, y esta transformación no termina en las redes sociales. También estamos cambiando la manera en la que construimos contenido que exige atención durante mucho más tiempo. Existe incluso un nombre para mirar una pantalla mientras supuestamente estamos mirando otra: second screen. Ver una serie mientras consultamos Instagram, ver una película mientras respondemos mensajes, tener YouTube funcionando mientras navegamos por otra aplicación. La investigación sobre consumo audiovisual muestra que este comportamiento es suficientemente habitual como para estudiar un cambio de nuestra relación con el contenido, dependiendo incluso de lo que hacemos con esta segunda pantalla. No es que hayamos dejado de ver películas, es que ahora una película puede estar compitiendo con otras fuentes de estímulos que llevamos en el bolsillo, y esto coloca a cualquier producto de entretenimiento en una posición bastante incómoda, porque ya no compite únicamente contra videojuegos, otras películas u otras series, compite contra todo en todo momento. Una conversación de WhatsApp, un vídeo de 15 segundos, una notificación, un meme. Si estás diseñando algo que necesita 5 minutos de calma antes de producir una recompensa, estás pidiendo al usuario algo que otras aplicaciones no le piden. Entonces aparece en el diseñador una tentación lógica: no le hagamos esperar, pongamos algo, una recompensa, un sonido, una animación, una misión secundaria, una barra, un coleccionable, un número, cualquier cosa que confirme que continúa progresando. Pero quizá estemos interpretando solamente la mitad del fenómeno, porque existe otra posibilidad. Quizá no juguemos estos juegos únicamente porque necesitemos más estimulación. Quizá juguemos incrementales porque estamos cansados. Después de trabajar durante horas, responder mensajes, mirar notificaciones, tomar decisiones y tener permanentemente algo reclamando nuestra atención, todavía podemos llegar a casa y encender un videojuego. Pero eso no significa que queramos aprender 20 sistemas diferentes, memorizar 30 combinaciones, recordar qué estaba haciendo cada personaje después de 3 días sin jugar, leer una enciclopedia para entender una build. A veces quizás solamente queremos mover un personaje, ver morir enemigos, elegir más 20% de daño y observar cómo explota todo. Hay investigaciones
investigaciones sobre videojuegos y recuperación del estrés que llevan años mostrando que jugar puede formar parte de los procesos mediante los cuales nos recuperamos después de situaciones exigentes. Algunos experimentos incluso han encontrado ventajas en determinadas experiencias de relajación, cuando la demanda cognitiva del juego es menor. Esto nos demuestra que el éxito de los incrementales se debe al agotamiento mental, pero permite plantear una posibilidad bastante más interesante que pensar simplemente que hemos perdido la capacidad de concentrarnos. Los juegos incrementales podrían ser simultáneamente una consecuencia de la hiperestimulación y un refugio frente a ella. Vivimos rodeados de sistemas que reclaman toda nuestra atención y cuando finalmente tenemos algo de tiempo libre, exigimos a una máquina que progresivamente necesita menos de nosotros. Los incrementales llegaron tarde. La dirección ya existía. Los RPG llevan décadas utilizando experiencia, niveles y estadísticas. Los MMO convirtieron la optimización, el loot y el grindeo en estructuras capaces de extenderse durante cientos o miles de horas. Los juegos sociales y móviles experimentaron con temporizadores, recursos, los cliques eliminaron una gran parte de las acciones que separaban unas mejoras de otras. Los incrementales no llegaron tarde, son la consecuencia final. Los RPG llevan décadas utilizando experiencia, niveles y estadísticas. Los MMO convirtieron la optimización, el loot y el grindeo en estructuras capaces de extenderse durante cientos o miles de horas. Los juegos sociales y móviles experimentaron con temporizadores, recursos y recompensas por progresar. Los cliques eliminaron gran parte de las acciones que separaban unas mejoras de otras, y los survivors han vuelto a introducir algunas de esas estructuras dentro de los juegos de acción. Esto puede tener consecuencias interesantes para el diseño en los próximos años. No creo que todos los videojuegos vayan a convertirse literalmente en incrementales, pero es fácil incorporar pequeñas estructuras incrementales dentro de prácticamente cualquier género. Más sistemas que progresen paralelamente, más recompensas intermedias, más indicadores, más formas de garantizar que aunque el jugador no haya conseguido aquello que quería, algo haya aumentado durante los últimos minutos. Además, existe otra razón mucho menos psicológica para que estas estructuras sean atractivas. Son extremadamente eficientes como sistemas. Crear una nueva zona, una animación, un enemigo o una misión necesita contenido. Cambiar la relación entre dos números puede crear otra decisión. De repente dos variables producen una sinergia. Añadimos una tercera, otra rareza, un multiplicador y un conjunto relativamente pequeño de elementos pueden garantizar una cantidad enorme de configuraciones. Eso no significa que hacer un incremental sea barato ni sencillo. Balancear estos sistemas puede ser extraordinariamente complicado y el incremental ofrece además una solución elegante a uno de los problemas de cualquier producto que compite por nuestra atención. Evita que sintamos que estamos perdiendo el tiempo. Siempre hemos conseguido algo, aunque solo sea un número, pero existe un problema con cualquier sistema que depende de aumentar constantemente la intensidad. En algún momento te quedas sin espacio, te saturas. Quizá ahí también esté el límite de la hiperestimulación, no necesariamente en el que nuestro cerebro deje de querer estímulos, sino que cada estímulo adicional tenga cada vez más dificultades para distinguirse de los demás. Y si eso ocurre durante suficiente tiempo, puede aparecer una nueva oportunidad, hacer exactamente lo contrario. Mientras algunos juegos intentan ocupar cada segundo de tu tiempo, otros pueden utilizar el vacío, contemplar un paisaje sin que aparezca un marcador diciéndote que hemos cubierto una nueva región, entrar en una sala solamente por curiosidad, mantener una conversación sin que una barra indique cuánto le gustamos al personaje, permitir que exista tiempo aparentemente inútil, no porque los juegos lentos sean intelectualmente superiores, ni porque recibir recompensas rápidamente sea malo, sino porque cualquier estímulo depende de su contexto. Una explosión después de 20 explosiones simplemente es ruido. Una explosión después de 10 minutos de silencio puede hacerte saltar de la silla. Una espada legendaria entre 50 espadas legendarias solamente es inventario, pero una encontrada después de horas utilizando el arma inicial puede convertirse en el inicio de la historia. Quizá por eso, si seguimos avanzando en esta dirección, terminemos buscando justamente lo contrario. Juegos que no tengan miedo de dejarnos caminar sin recompensas, contemplar un paisaje sin llenar una barra, o simplemente pasar unos segundos sin que ocurra realmente nada. Porque puede que, después de acostumbrarnos a que todo intente llamar nuestra atención, lo único capaz de conseguirla sea aquello que no lo intenta.